¿Son las organizaciones públicas diferentes de las organizaciones privadas? Esa es una pregunta muy interesante, porque da pie a una segunda pregunta. Administrar una organización de gobierno, por ejemplo, es diferente de organizar o de gestionar una organización privada, como un negocio, una empresa. Requieren de diferentes habilidades, de diferente conocimiento, estos dos tipos de gestión, o es en esencia lo mismo. Esta es una pregunta que el profesor de la Universidad de Harvard, Graham Allison, se hizo en los años 80, o trató de responder en los años 80. El video que vamos a ver a continuación resume los principales argumentos del profesor Allison sobre si son estas organizaciones similares o diferentes. De adelante, el título nos dice ya mucho, nos dice las organizaciones privadas y las públicas son iguales en todo lo que no es importante. Es un aforismo que él retoma para armar su argumento. En el video podremos ver el resumen de estos argumentos y podremos ver cuál es la propuesta del profesor Allison. Corte. A ver, hoy vamos a entrarle a una pregunta que de verdad ha intrigado expertos y profesionales durante décadas. La gestión pública y la privada. ¿Son básicamente lo mismo o de plano son mundos completamente distintos? Y para empezar, vamos a usar esta frase, esta ley tan famosa del politólogo Wallace Sire. Fíjense, él llegó a esta conclusión tan provocadora después de pasar años en Cornell ayudando a crear una escuela que combinara la administración de empresas y la pública. Es una afirmación bastante fuerte que nos obliga a preguntarnos, Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Serial estaba siendo un cínico o de verdad hay algo de cierto en lo que dijo? Bueno, para averiguarlo, tenemos que ver las cosas desde dos perspectivas. Primero, desde muy, muy arriba. y es que si lo vemos así desde lejos, es fácil entender por qué alguien pensaría como Zaire. A primera vista, la verdad es que los dos campos parecen casi idénticos, como si usaran el mismo libro de reglas. Porque al final del día, esta es la definición de gestión, ¿no? Da igual si diriges una agencia de gobierno o una empresa internacional. La chamba, en esencia, es la misma. Agarras recursos, gente, dinero o tiempo, y los usas para conseguir un objetivo. De hecho, esto se formalizó hace un montón de tiempo con un acrónimo súper famoso del experto Luther Gulick, POSDCOR. Suena complicado, pero son las funciones básicas de cualquier jefe. Planificar, organizar, dirigir, son, digamos, las herramientas esenciales del oficio, sin importar dónde trabajes. Y si lo vemos así, pues parece que Zaire tenía toda la razón. Pero bueno, ahora vamos a aterrizar. Porque cuando uno habla con la gente que de verdad ha estado en ambos mundos, la cosa cambia y mucho. Ahí es donde la teoría se topa con la cruda realidad. Y aquí es donde la historia se pone súper interesante, porque no es una opinión dividida, ¿eh? El consenso entre estos líderes que pasaron de una empresa al gobierno es casi total. Dicen que la gestión pública no solo es diferente, sino que es mucho, mucho más difícil. ¿Pero por qué? A ver, vamos a ver las diferencias clave que ellos mismos señalan. Lo primero, y quizá lo más obvio, es el tiempo. Un gerente en el gobierno vive y muere por el calendario político. Todo puede cambiar de la noche a la mañana cada 2 o 4 años. En cambio, en una empresa se pueden hacer planes de inversión y estrategia a 5 o 10 años. Se guían por el mercado, no por las elecciones. Luego, ¿cómo se mide el éxito? Para una empresa es fácil. Ganancias, crecimiento, si la empresa sigue viva, clarísimo. Pero, ¿y en el gobierno? ¿Cómo se mide el interés público o la justicia? Las metas son súper ambiguas y a veces hasta se contradicen entre sí. Así es casi imposible saber si se está haciendo un buen trabajo. Otro punto clave, el control sobre el equipo. Un ejecutivo en el sector privado tiene muchísima libertad para armar su equipo, para contratar a los mejores, para despedir a quien no funciona. En el gobierno, entre las reglas del servicio civil, los sindicatos, las presiones políticas, la capacidad para mover a la gente es súper limitada. Y por último, la transparencia. Trabajar en el gobierno es como vivir en una pecera. Todo el mundo te está viendo. Cada decisión, cada error puede salir en las noticias al minuto siguiente. Un gerente de empresa, claro que le importa la prensa, pero opera con mucha más privacidad. Puede cometer errores y corregirlos sin que se arme un escándalo nacional. Ok, para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a ponerle cara y nombre.
Comparemos los retos de dos líderes reales, uno en el gobierno y otro en la iniciativa privada. Por un lado, tenemos a Doug Costle al frente de la EPA, una agencia de gobierno súper importante. Por el otro, a Roy Chapin, que tuvo que rescatar a la automotriz AMC, que estaba a punto de quebrar. Los dos enfrentan crisis enormes, pero las herramientas que tienen, bueno, son de planetas distintos. Pensemos en Costle. Él no podía simplemente dirigir. Su misión venía dictada por leyes del Congreso. Tenía metas que chocaban entre sí, como proteger el ambiente y al mismo tiempo garantizar que hubiera energía. Imagínense, tenía que rendirle cuentas a decenas de comités y lidiar con una burocracia que él no podía cambiar. Su trabajo era, básicamente, un acto de malabarismo político las 24 horas del día. Ahora, Chapin, su problema era clarísimo. La empresa se estaba hundiendo, y su objetivo era igual de claro: sobrevivir. Y aquí está la gran diferencia. Él tenía el poder para tomar decisiones radicales. Cerró fábricas, bajó los precios, cambió toda la estrategia. Tenía la autoridad para actuar con decisión. Un lujo que Costle simplemente no tenía. Entonces, ¿por qué estas diferencias son tan grandes? ¿Será que el gobierno es ineficiente y ya?